de nuestro Dios, el mensaje que Él hoy nos compartirá a través de su siervo. Leamos en el Salmo, en el libro de los Salmos, el Salmo 108, completo. Y para ello les pido, por favor, nos pongamos de pie y hagamos la lectura alternada para unirnos en el verso 13. Dice así: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Entonemos la alabanza, hermanos. Himno número 178, Jehová es mi pastor, de la octava parte del himnario Consagración y Vida Cristiana. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasé, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo del dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, cuán constante es su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, y a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Recibamos de pie al mensajero, hermanos. Sí, claro, es verdad. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el libro de Josué. El sermón de hoy abarcará los capítulos 15 al 19.
dice Calvino, seremos breves. Vamos a dar lectura a los versículos 13 al 19. Josué capítulo 15, versículos 13 al 19. Alternadamente, hermanos, dice la palabra de nuestro Señor. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Emán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que podemos leer, porque no nos has dejado, Señor, en la ignorancia, porque no has guardado silencio, sino porque hablas, Señor, y que podamos nosotros decir, como aquel joven, Señor, habla, que tu siervo oye. Que estemos atentos, Padre, y haz la obra tuya en nuestro corazón, en nuestra vida toda. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tome su lugar, amados hermanos. El Salmo 108 que leímos previamente y el Salmo 23 que no lo leímos, pero que está implícito en el canto que hemos entonado. Jehová es mi pastor. ¿No? Esta seguridad que nos dice el Salmo, el Señor me pastorea, nada a mí me faltará. Esas palabras vienen de ese precioso Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 108, que es un salmo atribuido al rey David, lo es así porque este salmo está compuesto de 2 salmos previos. Aquí encontramos el Salmo 57, particularmente los versículos 7 al 11, y el Salmo 60, particularmente los versículos 5 al 12. De hecho, miramos que el Salmo 60 y el Salmo 108 terminan de manera idéntica. Estos salmos expresan la confianza del salmista en Dios. Una confianza que se manifiesta ante la acechanza de sus enemigos. Así leemos, por ejemplo, a ese final de ambos salmos: danos socorro contra el adversario, porque nada es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Leyendo la Escritura, todos sabemos de las grandes victorias del rey David. Las grandes victorias antes de ser rey y las grandes victorias cuando ya fue rey de Israel. No solo David, sino todo el pueblo de Dios, a lo largo de la historia ha sido llamado a confiar en Dios, a vivir tomado de la mano de Dios, a vivir en fe, a ser un pueblo de fe, como lo vemos en
desde Abraham, en referencia al pueblo de Israel. Pero lo que es esta vivencia de fe, lo que es vivir en la fe de nuestro Señor, lo debemos entender correctamente. Porque mucha gente ha equivocado lo que significa y ha llegado a extremos completamente equivocados. Tenemos, por ejemplo, en nuestro tiempo, aquellos que dicen tener mucha fe y basados en esa fe entonces declaran, como aquellos que vimos, que declararon que el virus del COVID estaba acabado. No hicieron otra cosa que hacer el ridículo. Otros que su pretexto de esa grande fe que tenían, decretaron. Otros ordenan. Estos son términos que han venido a ser muy comunes hoy en día. A las personas enfermas se les suele decir, tú solo declara que estás sano. ¿Es esa la manera en que debemos entender la fe que la Escritura nos enseña? Bueno, y aparte de estos términos hay otros. Que se espera que en esa fe y por estas expresiones sucedan las cosas que las personas desean que sucedan. Pero en la historia bíblica que estamos leyendo, hermanos, en el libro de Josué, no vemos ni a Josué ni a Caleb decretando o declarando o cosa semejante. Porque vivir en fe no es vivir de corazonadas, como diciendo yo siento ahora que sí va a pasar, ¿no? Vivir de fe no es vivir de deseos. Vivir de fe es vivir del conocimiento cierto y seguro de la voluntad de Dios, que es la definición de Juan Calvino de la fe. Lo cual no se puede conocer sino solo por medio de escuchar con atención la palabra de Dios. Recuerdan, hermanos, el domingo pasado hacíamos referencia a Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De manera que donde no hay palabra, no hay fe. Donde no hay palabra, donde no hay conocimiento de la voluntad de Dios, hay superstición. Y entonces suele usarse ciertas expresiones, ¿no? Como son más populares cuando la gente quiere algo, se espanta, dice, hay Jesús, o la sangre de Cristo, o cosas semejantes. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. En las Escrituras leemos que el pueblo de Dios debe escuchar a Jehová, que debe escuchar sus mandamientos, guardar sus estatutos y decretos, porque en ellos está su vida. Israel es constantemente conminado a ello. Como vimos el domingo pasado, Caleb era movido en su accionar cotidiano, no por sus propios deseos, ni por sus corazonadas, porque cuando él se opuso a aquellos 10 varones que desanimaron al pueblo, él no decía, tengo una corazonada, yo siento que sí los podemos vencer. Jamás dijo eso. Él apeló al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios, y solo se fortaleció en la promesa de Dios, que si Dios era con ellos, vencerían en sus batallas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que Josué conocía a Dios.
Josué sabía quién es Dios y conocía su voluntad. Josué conoce el carácter de Dios, al igual que Caleb, porque ambos se mantuvieron de pie cuando todos los demás hablaban lo contrario. Así que ese conocimiento de Dios es el que los mantuvo firme. Y con esa firmeza también, con esa convicción, llamaron al pueblo a que subieran a Canaán y que tomaran posesión de esa tierra que Jehová les había prometido. Como he dicho, nunca Caleb argumentó tener una corazonada, ni dijo tampoco que él se sentía capaz o fuerte en sí mismo, sino que siempre puso en primer lugar a Dios. Si Dios es con nosotros, dice el Salmo que hemos leído, en Dios haremos proezas. Y nosotros, hermanos, hoy en día, ¿con quién nos identificamos? ¿Somos parte de todo el pueblo que se desanimó? ¿O estamos con Caleb y Josué? Al igual que estos varones, al igual que David también, el pueblo de Israel como un todo. Y muchos hermanos y hermanas a lo largo de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, hemos tenido que enfrentar a nuestros enemigos, porque tenemos enemigos. No es que haya la posibilidad de que tengamos enemigos, es una certeza. Tenemos enemigos, porque los enemigos de Cristo están en contra de nosotros. Y nosotros somos llamados a luchar contra ellos, con la firme promesa del Señor de que nosotros venceremos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, del dicho al hecho se cae la sopa? ¿Y cuántos fracasos no tenemos en nuestra vida? En lugar de avanzar, nos estancamos y en el peor de los casos, retrocedemos. ¿Por qué? Si decimos que tenemos fe, ¿por qué sucede esto? Bueno, tendríamos que decir en realidad que no hay fe. Porque si hubiera fe, estaríamos haciendo proezas, como dice el rey David. En nuestra vida, que es nuestra vocación, tendemos a vernos en muchas ocasiones a nosotros mismos y no a Dios. La vida de fe siempre es una vida que tiene una visión teocéntrica. En el centro está Dios, no nosotros. Por eso es que particularmente en los capítulos 16 al 19, donde leemos en el libro de Josué, donde se dedica a mencionar cómo fue distribuida la tierra conquistada, en estos capítulos se resalta que Dios, el Dios del pacto, es un Dios fiel. Eso quiere decir que Dios cumple sus promesas, y no en términos generales, sino que Dios cumple sus promesas en forma precisa, detallada. El resultado para nosotros, ver actuar a Dios de esta manera, es concluir que Dios es un Dios confiable, un Dios con quien estamos seguros, un Dios con quien se va de la mano en las victorias de la misión encomendada. Porque la fe, también podríamos decir, es la respuesta a la revelación de Dios. Claro, esa fe es obrada por el Espíritu Santo y por la palabra, como ya hemos leído. Así que nuestra misión, nuestra vocación, que hemos estado insistiendo a lo largo de estos capítulos de Josué, que es avanzar en la conquista de la tierra, que es
en el mandato del Señor Jesucristo, ir a todas las naciones y hacer discípulos, en nuestras conquistas y en nuestras victorias, el Señor es por nosotros. El Señor es con nosotros. Y esa presencia, hermanos, esa presencia está prometida por el Señor. En la conquista de Canaán, el príncipe de los ejércitos de Jehová, como se reveló en Josué capítulo 5 y versículo 14, el Señor de la misma manera está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Claramente Él lo prometió al final del libro de Mateo. Nos dio una misión, nos envió al mundo y afirmó al final: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe que hace proezas, entonces. En este capítulo que nos ocupa hoy, miramos las proezas de Caleb. Claro, el énfasis no es Caleb, sino el Dios que se revela en las Escrituras. Pero leemos de qué manera el Señor obra en su pueblo. Cuando Caleb se acercó a Josué para pedir que se cumpliera la promesa que Dios había dado, dijo, como lo leímos en el capítulo 14, a partir del versículo 6, dice Caleb a Josué: yo era de edad de 40 años, versículo 7, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. A sus 85 años, Caleb estaba dispuesto a seguir luchando, a seguir conquistando la tierra que el Señor había prometido. Ninguno de nosotros llega a los 85 todavía. 85, hermano. Todavía no llegamos ahí. A veces ni a 2/3 de eso y ya no sentimos que llegamos. Pero Josué dice: todavía me siento tan fuerte como hace 45 años. A Caleb lo movía el conocer a Dios, porque claro, esa es la escritura que dice que el espíritu diferente con el cual se describe a Caleb, Números 4:24. Quienes tienen destreza para encontrar el texto, hermanos, de por qué Caleb no se unió a las voces derrotistas. Este será el oficio de las familias de Jerusalén, Perdón. para ministrar y para llevar. ¿A dónde toma la cita yo entonces? Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra
donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Un espíritu diferente había en Caleb. Y ese espíritu diferente no fue una ocasión única. Es evidente que ese espíritu caracterizó a este hermano toda su vida. Fue un hombre de fe, porque la dirección de su corazón y de su vida era la palabra de Dios. Se mantuvo constantemente firme en su dependencia de Dios, porque eso es lo que hace la fe. Depender constantemente de Dios, no de sus corazonadas, no de sus deseos, no de sus anhelos, sino de la certeza de la palabra de Dios, sabiendo que el que da la promesa es fiel. Por falta de fe, miramos que el resto de Israel, o todo el pueblo, estuvo condenado a vagar 40 años en el desierto, porque la nación toda se negó a aceptar la promesa de Dios. Tuvieron miedo de ser derrotados por los gigantes de Canaán, en particular de los hijos de Anac, como dice Números capítulo 13. ¿Cómo concluyeron? Diciendo: nosotros ante ellos parecemos langostas. Ahora, mucho tiempo después, y habiendo conquistado la tierra y recibido la porción que le fue dado por el Señor, Caleb sigue caminando en fe. ¿Por qué? Porque ahora, ya sin la ayuda de todas las demás tribus, porque hasta aquí han luchado todos, ¿no? Hasta aquí las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que tenían ya heredad antes de cruzar el Jordán, fueron llamadas para pelear junto con el resto de las tribus hasta que sus hermanos todos tuvieran tierra igual que ellos. Pero ahora regresaron algunas tribus, o estas tribus particularmente, y ahora cada uno ha de continuar con la conquista de la tierra. Y el texto dice que Caleb, sin la ayuda de las demás tribus, logra arrebatar la tierra a los hijos de Anac, capítulo 15, versículo 14. Ya no dice las tribus de Israel, dice: y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Diríamos que le tocó la parte más difícil a Caleb, pues los hijos de Anac eran gigantes. Pero Caleb no dio marcha atrás. Caleb se plantó y reclamó la tierra que Jehová su Dios le había dado, arrebatando esa tierra de aquellos gigantes hijos de Anac. Para dimensionar un poco, miremos lo que dice Deuteronomio 3:11. Aquí hace referencia a Og, rey de Basán, que era también de estos gigantes. ¿Quién tiene el texto? Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Cuánto más o menos? Como 270. ¿Mandé? Como 270. Si tomamos como referencia que un codo mide 45 centímetros. La cama medía unos 4 metros.
Así que imaginemos 3 metros. solo como referencia. Bueno, la cuestión no es el poner énfasis en ellos, sino el proceder en conquistar la tierra que hizo Caleb. ¿Es que Caleb era más fuerte que ellos? ¿Era más astuto que ellos? Dice la Escritura, al final del Salmo, danos socorro contra el adversario, porque nada es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Quién luchaba por Israel? ¿Quién iba delante de Israel? Jehová. ¿Y quién va con nosotros? ¿Y quién va delante de nosotros? ¿O es que acaso eso ya cambió? No. De esto nace la fe, de conocer quién es Dios, de conocer que es un Dios fiel, que sus promesas son fieles, que sus promesas se han de cumplir tal como el Señor los ha dicho. Es confiar en Dios, confiar en eso, que nos lleva hacia adelante. Cuando dejamos de ver a Dios, cuando dejamos de tener en cuenta su palabra, nos comenzamos a hundir, como sucediera con Pedro al mirarse rodeado de aguas. Ahora, en contraste con este ejemplo de Caleb, miramos la incapacidad de Judá, de Efraín y de Manasés. El texto nos dice que a diferencia de este hombre de fe, las tribus de Judá, de Efraín y de Manasés se volvieron incapaces para expulsar a los habitantes de los territorios que les habían sido asignados. Miremos rápidamente el versículo 63 de este capítulo 15. ¿Qué sucedió con Judá? A los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y quedando el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Quién arrebataría a Jerusalén de manos de los jebuseos? David, mucho tiempo después. Capítulo 16, versículo 10. La tribu de Manasés. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y capítulo 17, versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿No les llama la atención, hermanos? En todos estos versículos encontramos una sentencia preocupante, por decirlo menos. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Luego, de Manasés, pero no arrojaron al cananeo. Y después, eso fue con Efraín, después con Manasés, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. ¿No habían conquistado Jericó, Ai y todas otras ciudades? ¿Por qué aquí se dice no pudieron? ¿Por qué no pudieron? ¿Acaso las victorias anteriores solo se debió a la multitud de guerreros que peleaban juntos? Si así fuera, entonces la victoria estaría basada en la fortaleza del hombre. Ahora no son capaces de conquistar porque están solos.
porque está Judá sola, porque está Efraín solo, porque está Manasés solo. Ciertamente, hermanos, nosotros tendemos a confiar en los números. Nos sentimos más seguros si tenemos ahorro en los bancos, ¿no? Me siento más seguro. Me siento más seguro si tengo seguro médico. Me siento más seguro si mi trabajo es de base. Tendemos a contar las probabilidades, las posibilidades y basamos en ello nuestra confianza. Pero todos sabemos que esas cosas pueden cambiar radicalmente. La seguridad nuestra no está en los números, ni en la fuerza, ni en la capacidad propia, sino en Dios, quien lucha por nosotros. El problema de estas tribus, el problema que plantean las Escrituras es que estas tribus son incrédulas. Su problema es la incredulidad. El no tomar posesión de la tierra o ser lentos en hacerlo se debe a su incredulidad. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios. El Dios del pacto les dijo que se las daría. De hecho, ya se las entregó. Pero ahora entonces tienen que luchar por la tierra que está delante de ellos, para apropiarse de ella. Deben actuar en consecuencia, pero no lo hacen. No toman posesión de la tierra, no la reclaman. ¿Dónde quedó la palabra de Dios? Reiteramos, hermanos, tener fe no implica creer que algo sucederá y entonces sentarse a esperar a ver cuándo sucede. Tener fe es creerle a Dios. Tener fe es estar cierto de la palabra de Dios. Y tener fe es accionar en consecuencia de esa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dirección para nuestras vidas. Es el espíritu de la palabra el que nos guía o nos debe guiar como guía a Caleb. Cuando no creemos, cuando somos incrédulos, no conquistamos, no podemos, no vamos, no avanzamos. Pero hay otro ejemplo. Las restantes tribus, la negligencia de Benjamín, de Simeón, de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de Dan. La incredulidad es una pandemia. La distribución de la tierra avanza lentamente. Si bien unas tribus habían sido incapaces de vencer, como ya hemos leído, a sus enemigos, incapaces de tomar posesión de la tierra que Jehová ya les había asignado, a lo mucho llegaron a someter a esos pueblos y a volverlos tributarios. Pero como la historia nos narra después en el libro de los Jueces, esa victoria tenía sabor a derrota. Porque esas tribus paganas iban a ser un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Estas tribus que he mencionado últimamente, al parecer ni siquiera habían intentado tomar la tierra, por lo que leemos en el capítulo 18, desde el principio. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a esas tribus: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Miren qué pregunta.
¿Hasta cuándo? Con esa actitud vacilante, no habían comenzado estas tribus a luchar para expulsar a los moradores de esa tierra. No habían comenzado aún a tomar posesión de ella. Con esa actitud Israel mostró una gran falta de fe. Mantenerse pasivo ante el mandato de Dios es muestra de no creer en la palabra de Dios, en la promesa que Dios nos ha dado. Aunque con la boca digamos, tengo mucha fe, con los hechos estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo que no le creemos. Para que los israelitas no tomaran posesión de la tierra o fueran lentos en hacerlo, es una muestra de su incredulidad también. Por eso es que Josué, con estas palabras severas, se refiere a estas tribus y las exhorta: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Las otras luchaban, pero no lograban nada. A lo más que lograron es a volver tributarios a aquellos habitantes. Estos ni siquiera se movían. Estos eran negligentes, dice el texto. Esta inacción muestra que en realidad no quieren recibir el don que Dios ha determinado darles. Josué llama a las tribus y establece entonces el método que han de seguir. 3 representantes de cada tribu han de recorrer el territorio. Todo este grupo ha de explorar el territorio, dividir todo el territorio en 7 secciones, las cuales Josué finalmente, bajo la dirección del Señor, asigna a cada tribu su lugar. Finalmente, así es como le es asignada a cada tribu, y todas las tribus reciben entonces su porción. Pero la pregunta es, y para nosotros también hoy, ¿creemos de todo corazón, hermanos, las promesas del Señor que nos ha comprometido a nosotros? Hermano, ¿crees de verdad que la promesa del Señor se ha de cumplir? ¿Somos un pueblo de fe, pero no podemos? ¿O somos un pueblo de fe, pero somos negligentes? Los tiempos, nuestros tiempos, exigen una iglesia de fe. Una iglesia que asuma los desafíos, los retos que están delante de sí. Por eso vuelvo a preguntar, hermanos, y llegando a la conclusión, ¿crees en Dios? Ahora, tácitamente has respondido porque estás aquí, a menos que te hayan traído a la fuerza. Pero tu presencia dice que crees en Dios. Pero también la historia y la experiencia nos enseña que para muchos es una simple rutina. Así que entonces la pregunta es, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Que te entregará la tierra que ha prometido? Porque entonces preguntaríamos, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué la incapacidad? ¿Por qué nuestra incapacidad? ¿O por qué nuestra negligencia entonces? Puede ser que la misión que se nos ha encomendado, que ya hemos referido en otras ocasiones, cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, no se reduce a regalar folletitos y a decir, haz la oración de salvación y ahora ya eres salvo y cuando tú mueras vas a ir al cielo. El Evangelio tiene muchas consecuencias para el presente.
Por eso es que la misión que el Señor Jesucristo nos dio tiene grandes alcances, alcances culturales. Por eso, puede ser que esa misión nos parezca demasiado grande para que la cumplamos nosotros. Máxime si nos miramos a nosotros y miramos todas nuestras carencias y todos los recursos que nos hacen falta. Puede ser que ante los actuales hijos de Anac, ¿quiénes son los actuales hijos de Anac? Los grandes líderes políticos, los poderes que parecen inamovibles, los poderes económicos que parecen que son dueños de todo, los gigantes intelectuales contra los que parece que perderemos, o ante las grandes estructuras culturales de nuestro tiempo que han sido construidos por los incrédulos. Esos son los gigantes que hoy tenemos que derrotar. ¿Y quiénes lo han de hacer? ¿Seremos de aquellos que al mirarlos nos consideremos a nosotros como langostas? Y entonces el desánimo se apropie de nosotros, haciéndonos negligentes e inmóviles. El Dios de Israel, que llevó a su pueblo a la conquista de Canaán, es el mismo Dios que va delante de nosotros a las conquistas del territorio que Él está renovando hasta el día cuando sean cielos nuevos y tierra nueva. El rey David conoció y reconoció su incapacidad para enfrentar por sí mismo todos los desafíos que estaban ante él, todos los desafíos que Dios tenía para él. Él sabía de sus limitaciones, pero es precisamente ahí donde encuentra la fortaleza en Dios. Es ahí donde él no se mira a sí mismo, mira a Dios. Y en mirando a Dios, afirma, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Nuestros logros no son nuestros, hermanos, nunca. Nuestros logros son victorias del Dios que lucha en nosotros y por nosotros. Vayamos pues, y cada uno de acuerdo a la vocación que tiene, y cada uno de acuerdo al llamamiento que tiene, y cada uno en la esfera en que está, pelee y reclame la tierra que Dios le ha dado. Cumplamos nuestra vocación, porque es ahí, en nuestras vocaciones, donde haremos proezas por nuestro Dios. Que el Señor bendiga y prospere a cada uno. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, ciertamente, Señor, podemos mirar a los gigantes, aquellos que parecen invencibles, inamovibles, aquellos que parecen estar ahí para siempre. Pero entonces tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo he vencido. Y nos envía a nosotros a pelear las luchas del reino de los cielos, a conquistar, a traer todas las cosas a los pies de nuestro Señor.
Hemos de pedir perdón, Señor, por nuestra inmovilidad, por nuestra negligencia, por nuestra demora. Señor, conoces a cada uno de tus hijos y conoces el corazón. Te rogamos, Padre, que obres en nosotros de tal manera que caminemos en verdadera fe, sirviéndote en la vocación, en el llamado que has hecho a cada uno de nosotros. Y sea tu nombre glorificado, Señor. Y sea tu pueblo fiel y obediente en todos sus caminos. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En pie, hermanos, para la respuesta de nuestros corazones ante lo que el Señor nos ha enseñado. Entonemos el himno número 218, Partió mi Maestro. Himno número 218, Partió mi Maestro, por Charles Gabriel, y letra traducida por Eleazar Zeta Pérez, de la parte número 10 del himnario La Iglesia, su misión y servicio. Partió mi maestro a un país sin igual, que lejano está.